Buenas noches, queridos hermanos y oyentes. Hoy es lunes 13 de julio de 2020. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y la Iglesia primitiva. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Oh Padre Celestial, gloria sea tu nombre en el cielo y en la tierra. Que todos te alaben y glorifiquen en estos momentos del estudio de tu palabra. Guíanos con el Espíritu Santo para que seamos fieles en la exposición. Edifica a cada hermano y oyente que tienen la oportunidad de deleitarse con tu voz. Damos las gracias por tu providencia y por tu provisión toda esta semana, por la salud y por tu amor. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto bíblico de que vamos a tratar van a ser de Hechos, capítulo 7, del versículo 17 al 36, y el título es Defensa de Esteban, segunda parte. El subtítulo es Dios libera a Israel por medio de Moisés. La semana pasada vimos que Esteban, en su defensa ante el concilio y el sumo sacerdote, empezó su discurso con el llamado de Abraham y las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Luego continuó con el pecado de los patriarcas, movido por la envidia, vendieron a José. Pero Dios conservó la integridad de José para llevar a cabo su plan de conservar su pueblo, que era llevarlo a Egipto, y después que José murió, el pueblo de Israel estuvo por 400 años en servidumbre bajo el dominio de los egipcios. Dios prometió que después de este tiempo libraría a su pueblo para llevarlo de vuelta a Canaán, la tierra que fluye leche y miel, para que lo adoraran a él. Hoy vamos a ver la continuación de la defensa de Esteban. Él va a explicarle al concilio, ¿verdad?, que Dios libera a Israel por medio de Moisés. Vamos a ir leyendo, buscan en su Biblia y me acompañan. Hechos 7, el 17, vamos a leer hasta el 22. Dice la palabra del Señor: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hasta ahí nos dice la palabra. Vamos a ver aquí que Esteban va a recordarle al concilio y al sumo sacerdote que Dios cumplió su promesa hecha a Abraham
de multiplicar su descendencia durante el tiempo que estuvieron en Egipto. Dios en su decreto establece los tiempos en lo que van a ocurrir las cosas. Nadie puede cambiar lo planeado por Dios. A pesar que José fue grande en Egipto, con el pasar de los años se levantaron nuevos reyes que olvidaron que Él los había salvado de la hambruna. El pueblo de Israel, al no tener protector, el rey de la época, usando su poder, trató de controlar la natalidad, matando a todos los niños hebreos que fuesen naciendo. Ese fue un sufrimiento para sus padres. En esos momentos de control de natalidad nació Moisés, y Dios, para conservar a Moisés y no fuese asesinado, se lo mandó al mismo rey que lo criara y lo enseñara todos los conocimientos egipcios. Y se lo mandó de una manera indirecta, por medio de su misma madre, de Moisés, y de la hija de Faraón, porque fue criado como hijo de la hija de Faraón. Ahí pues, con los conocimientos egipcios, también Moisés fue sabio. Se hizo muy sabio en la enseñanza que recibió. Moisés es un tipo de Jesús escogido por Dios para salvar a un pueblo oprimido. También es tipo de Jesús en su sabiduría y poderoso en obras. Jesús pasó por la misma persecución que el rey quería matarlo cuando tenía 2 años. Y también fue sabio y hacía muchas obras. Vamos a leer del 23 al 28. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Los tiempos del Señor son únicos. Él no tiene apuro para nada. Él se toma el tiempo que sea necesario. Lo que es cierto, que Él todo lo tiene muy bien planificado. A los 40 años de Moisés lo envían a conocer a sus hermanos de Israel. ¿Quién lo envió? El Señor lo envió, porque le puso en su corazón de visitarlo. Tiene que hacer un contacto con ese pueblo suyo que Él va a salvar. Le pone pues en el corazón de Moisés ese deseo.
de verlos y visitarlos. Su amor y compasión por sus hermanos lo movió a hacer justicia cuando vio que ese egipcio estaba pues maltratando a su hermano hebreo y hiriendo al egipcio. Aquí Moisés representa al Cristo que vendría posteriormente, porque él con toda su majestad y poder, siendo nieto del rey, decide bajar al lugar más bajo, donde sus hermanos israelitas que eran oprimidos. Así Jesús también bajó del cielo a la tierra y se humilló a sí mismo, no escatimó ser Dios a venirse a ser siervo, como dice Filipenses 2, del 5 al 11. Moisés, con su defensa a sus hermanos hebreos contra el egipcio y tratando de mediar entre los mismos hebreos, esperaba que lo vieran como un aliado de ellos, pero fue todo lo contrario, lo rechazaron y lo rechazaron como con una acusación de quién te ha puesto tú por gobernador y juez sobre ellos, haciendo la referencia al incidente con el egipcio. Moisés es rechazado como rechazaron a Cristo también. Tal rechazo obligó a Moisés a dejar toda su vida en la primera etapa. La primera etapa de su vida tuvo que dejarla. Y esa primera etapa fue de vivir como rey, vivir en el palacio, con todas las comunidades, siendo un príncipe. Y pasar su segunda etapa de 40 años en Madián, hacer una nueva vida en Madián con una nueva familia. Así lo planificó el Señor, para prepararlo en cuanto a su humildad, a su vida familiar, a su vida espiritual, ya que Moisés no tenía ningún conocimiento de Dios y tenía que bajarlo de todas esas comodidades y ponerlo como un pastor de ovejas. Esteban le relata al concilio esta primera etapa de la vida de Moisés, en la cual fue rechazado por sus padres, para ilustrar que ellos también habían rechazado a Jesús para que fuera su gobernador y juez supremo. Y en ese rechazo ellos lo asesinaron y lo crucificaron en la cruz. Y ahora estaban cuestionando y acusando a Esteban por predicar la palabra, por predicar el evangelio, por enseñar lo que Jesús había enseñado. Veamos del versículo 30 al 34. Dice, pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa.
Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. Pasados los 40 años, Moisés en Medián, el Señor dice, ya Moisés está listo para el siguiente paso. O sea, ya con 40 años de vivir pastoreando ovejas, de haberse casado con Sífora, teniendo 2 hijos, entonces ya él había olvidado toda la cultura que había aprendido en Egipto y se había adaptado a la nueva vida. Y quizás Moisés se sentía cómodo, pero él no sabía lo que Dios tenía para él. El Señor mismo hace el llamado a Moisés estando en el monte Sinaí. Pero ¿por qué Esteban explica todo esto al concilio? Bueno, él quiere enfatizar al concilio que Dios, su gloria y su obra no estaba confinado al templo hecho por hombres. Él les apareció a Moisés en el desierto antes que hubiera un templo. Dios se presenta en cualquier lugar, Dios está en cualquier lugar y Él pide su alabanza, ya sea que usted lo haga con su palabra, con su oración, en su casa, donde sea, Él está presente. Pero Esteban lo hace porque los judíos tenían el templo como algo sagrado, como algo único, como que solamente ahí era que podían encontrar a Dios. Cuando el Señor se identifica como el verdadero Dios de sus padres, Abraham, Isaac, el Dios de Abraham, dice, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Moisés se humilla tanto que ni siquiera se atrevía a mirarlo. Lo poco que conocía Moisés de Dios podría ser lo que su suegro Jetro le había enseñado, porque Jetro era un descendiente de Abraham y la esposa egipcia Setura, y tenían por lo menos ese conocimiento de Dios. Él era un sacerdote en Madián, y él siempre enseñaba a Moisés y a sus hijas sobre el Dios de Abraham. Dios le manda a quitar el calzado a Moisés porque su santidad no puede ser manchada. En la tierra que estás pisando es tierra santa. La palabra santa en griego es agios, que quiere decir sagrado, puro, sin mancha, consagrado, separado, reverenciado. Un Dios santo quiere un pueblo santo. ¿Cómo es nuestra reverencia a la santidad de Dios? Realmente, cuando leemos su palabra, o cuando oramos, o cuando lo alabamos, ¿estamos realmente en sumisión total, en reverencia a Él? ¿Sentimos que Él es un Dios santo y nosotros somos inmundicia y tenemos que humillarnos? Leemos el 34. Dice el 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A pesar que han pasado 400 años, el pueblo de Israel se había apartado de Dios, pero Dios sabe y conoce la aflicción de su pueblo y ha escuchado su gemido. Él ha tenido el cuidado y ha conservado aún en la aflicción. Esteban hace que el concilio recuerde que Dios llamó a Moisés y lo envió a liberar al pueblo. Esteban le dice, yo no puedo negar a ese Dios, ni tampoco las enseñanzas de los patriarcas de Abraham, de Moisés. Cuando Dios llama a su obra, ¿quién puede resistir a su llamado? Esa es una orden que hay que cumplir de inmediato. No podemos resistir a ese llamado cuando Dios nos lo hace, ya sea para servir, ya sea para evangelizar, ya sea para compartir. Dios es el poderoso y soberano. Nosotros solo tenemos que decir, heme aquí. Leamos el 35 y 36. Dice, a ese Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esteban le dice al concilio que a pesar que el pueblo de Israel había rechazado a Moisés cuando él los separó, intervino, Dios lo designó al rescate de su pueblo como gobernante y libertador. Con este rechazo, así empieza la prolongada historia de todos los rechazos del pueblo de Israel, de todos los libertadores que Dios le envió. Los profetas, todos fueron rechazados por este pueblo de Israel. Moisés los sacó de Egipto a pesar de su dureza de corazón. Los prodigios y señales son las 10 plagas en Egipto, los milagros durante las marchas por el desierto, la apertura del Mar Rojo, la milagrosa provisión de agua en Refudín. Durante 40 años en el desierto, Dios les proveyó y los guardó. Y con todo eso se quejaba ese pueblo de Israel. Su pecado era duro, pero Dios siempre tuvo misericordia de este pueblo. Aún con todo nuestro rechazo a Dios, cuando desobedecemos su palabra, cuando nos quejamos de nuestro prójimo, cuando nos quejamos porque no podemos salir, que estamos confinados, Él tiene misericordia. Él no nos abandona, siempre está pendiente de nuestros cuidados. A veces no percibimos la mano de Dios que nos está sosteniendo en nuestras calamidades, todas estas provisiones diarias que tenemos,
toda esta salud que estamos cuidando, Él está ahí en medio, pero no lo percibimos. Solo es quejarnos y quejarnos y quejarnos. Hermano, vamos a la reflexión de este estudio, es que Dios establece su decreto. Él lo va a ejecutar en el tiempo que Él así lo considere y nadie puede cambiarlo. 2. El Señor siempre tiene el cuidado de su iglesia. No importa los ataques de Satanás, del enemigo, de quien sea, Él busca los medios para conservar la integridad de todos los cristianos. La santidad de Dios es pura, sin mancha, sagrada. Así espera Él que nos presentemos ante su presencia, inmaculados, limpios, sin mancha también, porque si Él es un Dios santo, su pueblo tiene que ser santo. Si el Señor le hace el llamado para salvación, para servirle, lo que queda a usted, hermano, es ir sin tardar, porque Él tiene el dominio sobre todos nosotros y sobre toda la naturaleza. Vamos a orar. Bendito Señor, santo, santo, santo eres. Tu gloria no tiene límites. Gracias por tu palabra, por mostrarnos que somos pecadores y estamos inclinados a hacer el mal. Pero tu bondad nos mandaste a tu Hijo primogénito a rescatarnos. Él pagó el precio con su sangre, esa sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias, Señor. Que tu Espíritu more en mí y en cada hermano que está en su hogar alabándote con su presencia, escuchando estas enseñanzas. Proveer fortaleza en los momentos de desánimo, de desaliento, de desesperación. Que encuentre en ti esa tranquilidad, ese refrigerio. Señor, gracias Señor, gracias Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.